¿Cómo están, estudiantes? Vamos a trabajar el día de hoy adverbio de cantidad y modo, nuestra ficha de aprendizaje número 14. Recuerden que la clase anterior era adverbio de tiempo y lugar, pero ahora vamos a trabajar adverbio de cantidad y modo, ficha número 14, ¿sí? Antes de empezar, les voy a dar las indicaciones de su actividad que tienen que hacer. Son preguntas de acuerdo al tema que les he enviado, ¿sí? Las mismas respuestas están en su ficha, a no ser que sea de las oraciones. Ahí sí ustedes tienen que encontrar el adverbio, de acuerdo a los ejemplos que yo les voy a dar ahora, ¿ya? Entonces, tenemos primero nuestro adverbio de cantidad. ¿Sí? Son los adverbios que brindan información sobre la calidad de aquello que se menciona en el verbo. Se suelen utilizar para enfatizar la idea o acción del verbo. Por ejemplo, he estudiado más ahora que para el examen anterior. Nuestro adverbio de cantidad sería el más, porque estamos hablando de más tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Más. Muy bien, ese sería nuestro adverbio de cantidad. Ahora, hablando en tipos de adverbio de cantidad, podríamos tener nuestros adverbios simples de cantidad que están formados por una sola palabra. Por ejemplo, mucho, poco, algo, apenas, menos. Ahora, en locuciones adverbiales de cantidad podemos encontrar que están formadas por más de una palabra. Por ejemplo, como máximo, como mínimo, más que, menos que. ¿Sí? Ahora, si lo vemos como adverbios terminados en mente, por ejemplo, les puedo decir que son adjetivos transformados en adverbios con el sufijo más mente. Por ejemplo, excesivamente, mínimamente. ¿Sí? Dentro de la oración, ¿sí? Funcionan de esta manera. A ver, como todos los adverbios modifican y brindan información sobre la acción expresada en el verbo y por lo tanto están presentes en el predicado de la oración. Dentro de la oración, los adverbios de cantidad funcionan de dos formas. Una es circunstancial de cantidad. Por ejemplo, desperdiciamos apenas un poco. Apenas sería nuestro adverbio circunstancial de cantidad, ¿sí? También tenemos complemento circunstancial de cantidad cuando empieza por una preposición. Por ejemplo, te echamos de menos. Nuestro adverbio complemento circunstancial de cantidad sería de menos, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos más de adverbios de cantidad, por ejemplo, apenas son las 5, no te vayas. ¿Sí? Otro, tanto esfuerzo para tan poco. ¿Sí? En estas dos oraciones, la primera sería nuestro adverbio de cantidad apenas, y en la segunda oración tendríamos dos adverbios de cantidad, el tanto y el tan. ¿Sí? Tanto esfuerzo para tan poco, ¿sí? Tenemos dos adverbios de cantidad, tanto y tan, en una sola oración. También podemos tener otra oración, por ejemplo, aquella camisa costaba menos que esta, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro adverbio de cantidad? Menos, muy bien. Eso es en cuestión a adverbios de cantidad, pero también vamos a hablar de los adverbios de modo. Estos son aquellas palabras que se utilizan dentro de una oración para explicar la manera en la que se llevó adelante la acción. El resumen, responden la pregunta a cómo, ¿sí? A cómo tiene que responder esa pregunta. Los adverbios de modo son palabras que cumplen la función de complementar al verbo y así le ofrecen mayor claridad a la oración. Por ejemplo, rápido, regular, bien.
Muchas veces se utilizan como adverbios de modo a los adjetivos calificativos, cuando estos llevan la terminación mente. Por ejemplo, velozmente, apasionadamente. Su función en la oración es modificar al verbo y suele funcionar como circunstancial de modo. Por ejemplo, corrimos rápidamente. Nuestro adverbio de modo sería rápidamente. Muy bien. Otros ejemplos más puede ser, por ejemplo, de igual, igualmente, regular, responsablemente, ¿sí? Otro, intelectualmente, salvajemente, rutinariamente, inocentemente, ¿sí? Recuerden que en la oración modifica el verbo y suelen funcionar como circunstancial de modo, aumentando el mente, ¿sí? Recuerden que siempre llevan la terminación mente, sutilmente, tiernamente, velozmente, ¿sí? Unos 3 ejemplitos, a ver. Juan lavó el auto rápidamente. ¿Sí? Ya sabemos que rápidamente es nuestro adverbio de modo. La maestra le dijo cruelmente que había desaprobado. Cruelmente es nuestro adverbio de modo. El recital terminó muy rápido. Rápido también sería nuestro adverbio de modo porque está hablando porque es un verbo, ¿verdad? Y está hablando de la acción, ¿sí? De lo que ha pasado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estudiantes, ese es el tema de hoy. Espero sus actividades hasta el sábado porque estamos de aniversario, ¿sí?